Bueno, ya le has dado un poco vos la palabra con tu intervención a Lisandro Haddad, lo presento. Lisandro es abogado especialista en Derecho Corporativo, profesor de Derecho de Sociedades y Análisis Económico del Derecho. Es director del Departamento de Derecho Empresario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, derivada como instrumento de mitigación del problema de agencia. Lisandro, la palabra. Bueno, muchísimas gracias Alejandro, muchas gracias al CES por la invitación, gracias a Esteban Ortiz también. Y la idea es continuar un poco con la discusión sobre el proceso en el derecho de sociedades, ¿no? Y para comenzar a hablar sobre esto vamos a tomar la acción derivada. Y antes de ingresar en conceptualizar la acción derivada, lo importante que tenemos que ver es que debemos identificar que el derecho de sociedades se ocupa principalmente uno de los objetivos de la mitigación de los problemas de agencia, o sea, de solucionar estos problemas de agencia que nosotros vamos a identificar y van a ir variando, depende de del capital o de la concentración del capital de las sociedades. En el derecho continental, como ya bien dijo el anterior colega, eh, las sociedades tienen capital concentrado. Esto implica que el capital está en pocas manos, ¿sí? Y esto implica que generamos relaciones estancas que permanecen en el tiempo, dinámicas permanentes entre la mayoría que administra, que gobierna la sociedad, y la minoría que controla. En esta situación se da, como claramente se dijo, un problema de asimetría de información. La mayoría, a través de la designación de los administradores, tiene muchísima más información o cuenta con más información que la que tiene la minoría societaria, ¿sí? Y ese es un problema que nosotros, el derecho de sociedades, intenta solucionar. Vamos a ver después si lo soluciona o no lo soluciona. Con lo cual, salvo contadas excepciones, nosotros no tenemos un mercado de valores muy desarrollado como para que las sociedades coticen sus acciones en bolsa. El segundo problema de agencia que se da no en Latinoamérica, sino en el common law, se da en virtud de que las sociedades tienen capital disperso. O sea, acá no tengo pocos accionistas, sino que todo lo contrario, tengo muchos accionistas. Generalmente son accionistas institucionales, fondos comunes de inversión, que tienen una casi nula participación como accionista y que tampoco se conocen entre ellos. Con lo cual acá el problema de agencia, el problema de asimetría de información, se da entre los administradores, ¿sí? Y los accionistas de forma individual. La teoría de la agencia dice que en algún momento de este vínculo el agente va a empezar a priorizar su propio interés por sobre el interés del principal, violando de esta manera el derecho o el deber de lealtad que nos impone la ley. Con lo cual, ¿a qué viene la acción derivada? La acción derivada viene a mitigar este problema de agencia, permitiendo, ¿sí?, que un accionista pueda iniciar una acción de manera individual, con una legitimación individual, cuando la sociedad sufre determinado daño. Con lo cual, esto me implica en el derecho continental que el accionista no necesite de la mayoría, de la aprobación de la mayoría para poder iniciar la demanda contra los administradores, y me permite en el derecho norteamericano o en el common law la posibilidad de que no me tenga que vincular con los demás accionistas para poder iniciar la demanda. ¿Qué definición le podemos dar a la acción derivada? La acción derivada es una acción mediante la cual un accionista de forma individual ejerce o lleva a juicio a los administradores por lo del daño que le causaron a la propia sociedad. O sea, es hacer valer los derechos de la sociedad cuando la sociedad no está haciendo valer sus derechos. Y podemos ver argumentos a favor y argumentos en contra. Como argumentos a favor, vamos a tener que ese remedio más importante que tenemos para frenar el oportunismo del administrador o el oportunismo de la mayoría. La mayoría claramente está en las sociedades de capital concentrado, nunca le va a hacer juicio a los propios administradores que ellos designan, ¿sí?
motivo por el cual hay que ponerle algún límite, algún coto a esta situación, y la ley le permite al accionista de manera individual, a través de la acción derivada, hacer este reclamo que la mayoría nunca va a hacer, ¿sí? Como primer argumento a favor. Como segundo argumento a favor, tiene un efecto preventivo. ¿Por qué? Porque el administrador sabe que no tiene un 100% de inmunidad frente a lo que está haciendo. Si nosotros no tuviéramos la posibilidad o la legitimación de iniciar la acción de responsabilidad contra los administradores, entonces el administrador tendría una inmunidad total sobre lo que va a hacer, sabiendo de que la mayoría nunca se lo va a reclamar, porque fueron las mismas personas que los designaron, o sabiendo que el costo en el derecho, en el common law, de unir a todos los accionistas para poder iniciar la acción de responsabilidad es altísimo, es tal vez más alto que el propio daño generado por el administrador a la sociedad. ¿Cuáles son los argumentos en contra? Tengo dos argumentos que tienen que ver con lo que decía el colega anterior de los costos. El primero es el costo del proceso, ¿tá? Si bien, si el proceso, si la demanda es ganada por el accionista minoritario, el costo de sus abogados lo va a pagar la sociedad, el costo de la tramitación del proceso puede llegar a ser un costo alto, muy alto, y nosotros bien sabemos, los que ejercemos el derecho de sociedades, que en la práctica ese fondeo al administrador que se tiene que defender está realizado por la propia sociedad y con los abogados de la propia sociedad, a los cuales solventa o les paga la propia sociedad. Y el otro argumento negativo es los incentivos perversos que tiene esta acción. ¿Por qué hablo de incentivos perversos? Esto tiene un incentivo que viola cualquier ley de la economía. En la economía, la teoría económica dice que aquel que toma la decisión tiene que sufrir sus propias consecuencias, o sea, tiene que sufrir la ganancia de su decisión o sufrir la pérdida de su decisión, y en este caso, al ser una acción social, ¿sí? Porque estamos reclamando el daño que se le hizo a la sociedad, lo generado por la acción derivada va a traer como consecuencia que ingrese en el peculio o que ingrese en los fondos de la sociedad para que vuelva a ser administrado, a lo mejor no por el mismo administrador, sino por la misma mayoría, con lo cual yo, accionista minoritario, accionista individual, la pregunta es ¿qué incentivo tengo para poder realizar o para llevar adelante la acción derivada? ¿Sí? Con lo cual acá tenemos un problema procesal en materia de incentivos que a lo mejor deberíamos rever para que el resultado de la acción derivada sea un mejor resultado. Bien, vayamos al derecho anglosajón. La Model Business Corporation Act, que sugiere, ¿sí?, a los estados y que toman la mayoría de los estados federales de los Estados Unidos, se proyecta a partir de 1930, ¿sí?, con esta, digamos, esta conceptualización o esta idea de autonomía de la libertad, de darle a los socios mayor poder de decisión, ¿sí? Y dice que nada puede ser, digamos, tan importante como para que no sea suplido por un propio asesoramiento, estipula la acción derivada. Y ahí la estipula de una manera amplísima, ¿sí?, como es el derecho norteamericano, y le permite a cualquier accionista o a cualquier socio realizar un juicio contra cualquier persona que le haya iniciado un daño, que le haya realizado un daño a la sociedad. Sea este un insider o sea este un outsider, o sea el daño realizado por un administrador o sea un daño realizado por un tercero que no es administrador, ¿sí? Con lo cual yo podría demandar como accionista a un tercero que le haya realizado un daño a la sociedad, un incumplimiento de un contrato, cuando la sociedad por motivos X no lo esté realizando y yo vaya como accionista y le reclame al tercero el cumplimiento del contrato que el representante legal no está realizando. Eso lo vamos a ver poco, pero lo que sí vamos a ver es la demanda directa entre el accionista minoritario y el administrador en el common law. Y lo importante que aquí tenemos que remarcar es que no es una acción subsidiaria, que no necesita de la aprobación de la asamblea, que lo puede iniciar el socio de manera directa y que no necesita porcentaje mínimo alguno. ¿Sí? En el derecho, vayamos al derecho latinoamericano. El derecho argentino tiene desde 1972 la regulación de la acción social de responsabilidad. Y está regulada de manera diversa que el derecho norteamericano. La acción social de responsabilidad permite al accionista, ¿sí?, de las sociedades constituidas en Argentina demandar o iniciar la acción social de responsabilidad frente a la no aprobación
de la gestión de los administradores, pero siempre y cuando tenga el 5% de las acciones. Con lo cual, ¿tengo una acción directa? Sí y no. Tengo que ir a la asamblea, negarme a la aprobación de la gestión, y luego de que me niegue a la aprobación de la gestión, la ley me requiere el 5%. Esto pasa de ser de un derecho del socio, ¿sí?, como tenemos en la Model Business Corporation Act, a ser un derecho de la minoría. ¿Por qué? Porque la ley me requiere por lo menos el 5%. También está la posibilidad de que, en el derecho argentino, que una vez resuelta por la Asamblea de Accionistas el inicio de la acción social de responsabilidad y no llevada adelante en el plazo de 3 meses, esa acción puede ser iniciada por cualquier accionista. Y ahora sí, en este caso, como ya fue resuelta por la sociedad, esa acción va a ser costeada por la propia sociedad y no por el propio accionista. El derecho ecuatoriano del año 2020, con la Ley de Modernización de Compañías, incorpora la acción social, pero la incorpora de una manera subsidiaria. O sea, vos, accionista, solamente la vas a poder iniciar si la Asamblea de Accionistas votó a favor el inicio de la acción, ¿sí?, y no la llevó adelante de manera similar a como lo regula el derecho argentino. Ahora bien, le permite el ejercicio de la acción social de manera directa cuando el administrador viola el deber de lealtad. Evidentemente, el legislador ecuatoriano dice, bueno, el deber de lealtad es un deber muy importante que tiene el administrador. Cuando éste lo viola, yo le voy a dar la acción derivada con una legitimación directa al accionista. Va a ser el accionista quien directamente y sin pasar por la asamblea va a poder iniciar esta acción. ¿Qué pasa en el derecho colombiano? En el derecho colombiano tenemos una subsidiariedad total. Total en el sentido de que no tiene legitimación directa el accionista para poder iniciarla. O sea, tiene que ser resuelta por la asamblea, y si no está iniciada por la asamblea dentro del plazo estipulado, entonces ahí sí puede ir el accionista a demandarla. El derecho colombiano, al igual que el derecho argentino, tiene plasmado también la acción individual de responsabilidad, que la debemos diferenciar de la acción social. ¿Cuál es la diferencia? La acción individual la puede iniciar cualquier accionista o un tercero cuando el administrador le causó un daño en su patrimonio, pero en este caso el fruto del pleito o lo producido por el pleito, en vez de ingresar al patrimonio social, en vez de ingresar a la sociedad, va a ingresar al peculio o al patrimonio del demandante. Ahora bien, el punto está en que tanto nuestra jurisprudencia como nuestra doctrina ha dicho, ¿sí?, que el accionista puede demandar en cuanto tercero al administrador, pero no solamente lo tiene que demandar a través de la acción individual por un daño directo y no por un daño indirecto. Entonces, ¿cuál es el daño indirecto que dejamos afuera? Dejamos afuera el daño generado por la disminución del valor de la acción, por el ocasionar o por el obrar del administrador. O sea que cuando el administrador con su accionar hace que mi acción baje de valor, entonces yo no lo voy a poder demandar a través de la acción individual, sino que tendré que buscar alguna posibilidad de demandarlo a través de la acción social, o sea, de la acción derivada, pero ahí el daño va a ingresar a la sociedad. Bien, para ir cerrando. La acción derivada busca mitigar el problema de agencia. Busca que en el derecho continental el accionista minoritario no se tenga que aliar o no tenga necesidad de ser aprobado por la mayoría para poder reclamarle al administrador el cumplimiento de los deberes de conducta, el deber de cuidado, el deber de lealtad y el deber de buena fe. En el derecho continental, la acción derivada permite que los accionistas dispersos no se tengan que vincular entre ellos con el costo que esto implica, que a lo mejor no saben ni quiénes son, para poder llevarla adelante. Es el remedio que le pone la ley para quitarle una inmunidad total a los administradores. Vuelvo e insisto, imaginemos que sin la acción derivada o sin la legitimación del accionista individual, la mayoría haría de un bloqueo constante frente a las faltas de los administradores, lo que implica, ¿sí?, un remedio, una mitigación de este problema de agencia, y lo que implica también una mejor práctica de gobierno corporativo, porque ya el administrador de antemano sabe que esto le puede llegar a pasar, y como eso le puede llegar a pasar, él va a tener muchísimo más cuidado en su accionar y en el daño que está generando hacia los accionistas minoritarios. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias, Lisandro.